Hoy día, hermanos, es miércoles 17 de septiembre. Recuerden, hermanos, miércoles en la iglesia es noche de poder. Dios está ahí como un médico en el consultorio para poder atender a los pacientes o como un abogado también para resolver problemas. Ahí está en la iglesia, hermanos, esta noche, noche de poder en todas las iglesias adventistas. Ahí se abren para orar, para hacer pedidos y orar. Así que estamos invitados este miércoles, ¿no? Donde estemos. Hay una iglesia adventista en cualquier lugar del mundo, entonces uno puede asistir allí. Muy bien, hoy día, hermanos, vamos a estudiar, nuestra lección tiene este título. Por favor, participen ahora sí, hermanos. Recuerden que de vuestra participación hay un aprendizaje, Dios ¿no? se revela, dice hermano, Dios se revela. Muy bien, hermano Celso, ¿no? Entonces La el título pregunta, dice, Dios se la, pre- revela. Sí, sí, pregunta. la pregunta inmediato sería, ¿cómo se revela Dios? Ahí está la pregunta, hermanos. ¿Cómo se revela Dios? O sea, ¿cómo se muestra Dios? ¿Cómo se muestra? Ahí está la pregunta, hermanos. A ver si alguien quiere responder. Por favor, participe, hermano. Prenda su micro y según lo que entienda pueda decir. A ver, dice ahí, Dios se revela. ¿Cómo se revela? Respuesta, respuesta sugerente, Dios se revela a través de la Biblia, a través de la naturaleza, a través de Él mismo que vino. El que me ha visto a mí, ha visto, dice 14:9 San Juan. A Felipe le dice, ¿no? Entonces, esto es tres puntos principales que Dios se revela. La respuesta es, esos podría ser. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Entonces ahí está la respuesta a la pregunta que ha hecho el hermano. Él mismo ha respondido. Así que Dios se revela, se muestra, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo. Vemos al Señor Jesús, estamos viendo a Dios. Se muestra también a través de la creación, sus obras, ¿no? Sobre la naturaleza. Es como un libro que nos dice, ¿no? ¿Quién es Dios, no? Cuando uno mira, ¿no? Ahora que las aves están cantando, estoy escuchando aquí en esta mañana, o las plantas, hermanos, pues ahí, cuando uno ve esa maravilla, ¿no? De la creación de Dios, la naturaleza y nuestra propia creación, entonces también nos habla de que hay un creador que es misericordioso, amoroso, ¿no? Por habernos creado y también justo, ¿no? Porque está resolviendo este problema en el cual nos hemos metido. Y también Dios se manifiesta, pues, hermanos, a través de la Biblia. Ahí se revela Dios a través de la Biblia. Muy bien, gracias, hermano, no, nuestro hermano que nos está preguntando y nos está dando la respuesta. Así que Dios se revela a través de Jesús, a través de la naturaleza, a través de la Biblia. Muy bien, Hermano Justo. continuamos. Sí, hermana, a ver, ¿qué más, hermanos? ¿Qué Bueno, nos puede hablar? Dios se sí, bueno, revela. bueno, nuestro hermano Celso ya contestó la pregunta, pero de todas maneras me hizo recordar del versículo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿cierto? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Está bien la respuesta que daba nuestro hermano, pero sí, bueno, si vamos a la lección y recordamos lo que estudiamos ayer, vemos un, algo que le pide Moisés a Dios y le dice que le revele su gloria. Y en ese contexto, cierto, es que Dios se revela. Y como leíamos el otro día, es él mismo quien se revela, ¿ah? Dice, yo soy, yo soy. Esa es la traducción de la palabra allí en la Biblia que dice, Señor, Señor, grande en misericordia, ¿cierto? Él dice, yo soy grande en misericordia, y todo lo que sigue, ¿cierto? Que es largo, no me lo aprendió de memoria, pero son cosas maravillosas de los atributos de Dios. Él se revela el carácter que él tiene, lo que es él. ¿Ah? Y aquí vemos no solamente el carácter de Dios, sino que también vemos lo santo, lo puro que es en el sentido de la justicia, porque él no solamente manifiesta sus atributos positivos, buenos, que él tiene, que son infinitos, sino que también él dice que él
tiene misericordia de millares, ¿cierto? Y que perdona todo tipo de pecados, pero que no dará por inocente al culpable. Es decir, aquí Dios muestra que también es un Dios justo, que si Él dice, si haces esto vas a morir, tú tienes que morir. Y si no, alguien tiene que cargar con esa culpa, alguien tiene que pagar eso que tú hiciste. Y ahí, cierto, está lo que decía nuestro hermano Celso, que Dios también se revela en la persona de Jesucristo, quien no solamente nos ama tanto, sino que también, o sea, no, nos lo demuestra muriendo por cada uno de nosotros. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, como dice nuestra hermana, eh, el Señor se revela, se muestra también, ¿no? Muestra a través de su carácter, ¿no? Entonces me estoy poniendo a pensar y reflexionar, sí, pues pienso en lo que ustedes participan, hermanos, y pienso de que eh, la clase de ayer, ¿no? O sea, el estudio de ayer, hermanos, hemos aprendido bastante, sobre todo. Yo agradezco a Dios, ¿no? Bastante porque así aprendemos, ¿no? Personalmente yo aprendo también, ¿no? Lo que ni siquiera pensaba, ni siquiera había en lo que había leído yo entendido, pero gracias a las preguntas y vuestra participación he entendido muchas cosas, ¿no? Sobre todo, hermanos, en la pregunta que nos hacían ayer, entonces, ¿quién es el que puede ver, ¿no? La gloria de Dios o cómo esta revelación? ¿Dónde se revela Dios? Hermanos, no es, la revelación no es para todos, diré. No, bueno, aunque, claro, la naturaleza es para todos, ¿no? Entonces, no hay excusa para eso y la justicia de Dios también se manifiesta, ¿no? Pero, hermanos, como decía nuestra hermana Mónica, que yo seré misericordioso con el que seré misericordioso, dice, ¿no? Y aún a millares de generaciones tendré misericordia, dice, ¿no? Pero, hermanos, a mí me hace pensar bastante que solamente el hombre, en el caso mío, por mi testimonio, seguramente en tu caso también, hermanos, me parece que es un principio. Entonces, se revela cuando uno tal vez cae al fondo, ¿no? Porque todo ser humano, eh, por naturaleza, depende de sí mismo, ahí está el orgullo y todo eso, ¿no? Y uno tiene que caer hasta el fondo para recién ser humilde y se manifiesta Dios al humilde. Yo estaré como el humilde, dice Dios, me manifestaré, me revelaré al humilde, pero no así al orgulloso, hermanos. No, no se manifiesta al orgulloso, ¿no? Ni tampoco es posible eso, ¿no? Entonces, por eso, no pienso de que cuando uno cae al fondo, tiene un problema grave, cuando no tiene forma de solucionar el problema, ni nadie puede solucionar, entonces ¿en quién piensa? En el ser poderoso que es Dios, aunque no lo conoce y lo busca a Él, ¿no? De la forma que tal vez cree alcanzar. Y ahí es donde se manifiesta Dios, ¿no? Se revela Dios ahí, hermanos. Me imagino que tú, hermano, que estás en esta sala, así se ha revelado. Pero muchos pueden incluso asistir a la iglesia, como decía nuestra hermana, no hacía su pedido y decía que va a la iglesia simplemente por cumplir, por satisfacer el pedido de su mamá, que ella quiere que sus hijos vayan a la iglesia, pero va, pero siempre rechaza las cosas de Dios, ¿no? Formalmente uno puede ir a la iglesia y hacer cosas también. Bueno, entonces, hermanos, esa parte creo que es muy importante y también, hermanos, cuando se revela Dios, no, o sea, Dios pues también para su justicia muestra dándonos el perdón, ¿no? O sea, cuando le pedimos perdón, entonces Dios para que sea justicia, entonces Él ofrece su sangre, o sea, su muerte por nuestro pecado y hace justicia, ¿no? Entonces es justo y entonces nos perdona. Pero para aquel que no se arrepiente, entonces le espera la condenación porque Dios es justo. La persona que no reconoce su pecado y todo ello, bueno, no hay solución, tiene que morir eternamente, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Lo que se muestra.
Y tratamos de entender eso, pues, hermanos, ¿no? Tratamos de entender eso. Muy bien. Gracias, hermano, por vuestra participación. Así que participen, eso nos hace reflexionar, hermanos, ¿no? Y así entender, pues, ¿no? ¿Quién es nuestro Señor? La lección nos pide leer Éxodo 34, el capítulo 34, versos 1 al 28, dicen, ¿no? Y ahí la pregunta dice, ¿cómo reveló Dios su gloria a Moisés? Entonces aquí vamos a ver cómo es que reveló Dios su gloria a Moisés, ¿no? Entonces, hermanos, no sé si ayer fue una clase muy importante, ¿no, hermanos? O sea, la meditación de ayer creo que era muy importante y ahí creo que hemos dado respuesta a esta, justamente a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se mostró la gloria a Moisés? Pero lo vamos a repetir leyendo ahora la palabra del Señor. Si tienen preguntas, pregunten. Si tienen comentarios, comenten también, hermanos, porque estoy tratando de que los principios, ¿no? se puedan grabar en nuestra mente y así podamos también este, eh, ver, ¿no? la gloria de Dios. O sea, que Dios nos puede mostrar su gloria a nosotros que estamos en esta sala. Pero en base a estos principios, hermanos, creo que solamente en base a esos principios va a mostrarse la revelación personalmente a cada uno de nosotros que está en esta sala. Hay que ver las condiciones, hermanos. Vamos a ver esto. Éxodo 34, 1 al 28 dice, Jehová, hermanos, Dios, dijo pues a Moisés. ¿Qué le dijo a Moisés, hermanos? ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que Moisés, la primera vez que le dio las leyes escritas con su propio dedo, Dios había preparado las dos piedras, o sea, dos tablas de piedra, y ahí lo escribió con su dedo y le dio de sus 10 manos para celebrar el pacto, pero cuando Moisés llegó ahí al pueblo de Israel, ya Aarón los había desviado a todo el pueblo haciendo un becerro de oro, la idolatría. Se molestó Moisés, rompió las tablas que Dios le entregó, y pues hubo mucha muerte, ¿no? De gente rebelde ahí. Y pero Dios le dijo, pues vamos a ver ahora, ¿no? Lo que le dice Dios ahora a Moisés. Entonces, ¿qué de esas dos tablas que estaban rotas? Entonces Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras. Ahí está, estas otras. Ahora tú prepara esas dos tablas de piedra como te entregó, ¿no? la primera vez y escribiré. Dios dice, no, voy a escribir otra vez sobre esas tablas las palabras que estaban pues en las tablas primeras que, que quebraste, pues que has roto, ¿no? Y prepárate, le está diciendo Dios a Moisés. Interesante, hermanos, ¿no? Prepárate, prepárate. Nos dice a nosotros también, preparémonos para encontrarnos con el Señor. Y aquí a Moisés le dice, prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí. Mañana sube y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Preséntate ante mí sobre la cumbre. Miren, esa es la orden de Dios para Moisés. Había una tarea que hacer y luego presentarse. Entonces, ¿qué tarea tenía que hacer? Alisar, o sea, alistar dos tablas de piedra para que Dios escriba ahí otra vez los 10 mandamientos. Continuamos y dice, y no suba hombre contigo. Ahí está la orden también y hay que obedecer, ¿no? Moisés obedeció. Nadie tenía que ir con él, o sea, un hombre, y ni parezca, dice alguno, en todo el monte. O sea, no aparezca ahí, pues nadie, ¿no? Ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. ¿Por qué, hermanos? Porque la presencia de Dios estaría allí y moriría, pues no cualquier otra persona que no esté preparada va a encontrar la muerte, pues, ¿no? Entonces eso hay que aprender esa lección. Nos vamos a encontrar con Dios, hay que prepararse, pues, ¿no? ¿Cómo es esa preparación, hermanos? La humildad, hermanos, el reconocimiento de lo que nosotros somos, acercan. Dios es misericordioso y nos va a aceptar nuestro pedido y todo si nos acercamos con humildad, ¿no? Entonces, y Moisés alisó pues dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, hermanos. ¿Cómo le mandó Jehová? Ahí está. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, nosotros. Así como nos mandó Dios, así tenemos que hacer todas las cosas, hoy y todos los días que Dios nos da de vida. Y llevó pues en sus manos las dos tablas de piedra, hermanos, y Jehová descendió
en la nube. Ahí está, vino Dios ahí, en la nube. Estuvo allí pues con él proclamando el nombre de Jehová. Ahí está, hermanos. Dios mismo es el que proclama. Esta proclamación, hermanos, yo no sé cómo será la palabra original, ¿no? En este caso debe ser en hebreo, ¿no? Me imagino. Pero esta palabra, lo, traducida ya, ¿no? Proclamando, dice el nombre de Jehová. Esté proclamando, hermanos, yo entiendo de que es eh, mostrando, ¿no? Su carácter, mostrando, haciendo ver cómo es el carácter de Dios. No simplemente es que lo que dice, sino es lo que realmente es. Uno visualiza lo que realmente es y eso, hermanos, pues es una maravilla, porque cuando leemos entendemos según el concepto que sabemos del significado de las palabras, pues hermano. Y a veces equivocadamente entendemos también porque el significado de las palabras a veces no lo entendemos, pues hermano. Una cosa es la experiencia de ver ese proclamar, hermanos, y otra cosa es simplemente leer. Pero el Espíritu Santo sí nos puede hacer entender, pues hermanos. Y estuve allí con él, dice, estuvo allí con él, o sea, Dios estuvo con Moisés proclamando, Dios está proclamando el nombre de Jehová, su propio nombre, ¿no? O sea, su carácter. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, ahí está, mostró, ¿no? Demostró, reveló. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahí está, hermanos, el carácter de Dios, como ayer mencionábamos, ¿no? Dios, hermanos, es fuerte, ¿no? Todopoderoso, pues, ¿no? Y lo importante aquí, hermanos, es misericordioso y piadoso Dios. Entonces, y justamente esa parte es importante, hermano. Cuando nos acercamos para orar ante Dios, hermanos, reconociendo nuestra situación, nuestra condición, ¿ya? Buscando la dependencia de Dios, entonces, es tardo para la ira, porque todos somos pecadores. Podríamos ser fulminados, no muertos, ¿no? Por acercarse a Dios así sin esa humildad, ¿no? Grande en misericordia, dice, eso destacar, hermanos, grande en misericordia. No importa que seas un asesino, no sé, pero lo que sea, hermanos, pero cuando tú te das cuenta de que estás mal, hermano, entonces tú te puedes acercar al Señor para encontrar perdón, justicia de parte de Dios también, hermano, ¿no? Grande en misericordia. Eso a lo largo de la Biblia, si ustedes van a leer gente perversa, la más mala, 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 hermano, cuando se humilla, automáticamente Dios atiende a ese hombre completamente porque se humilla como un niño, lloran, piden a Dios. No, eso es lo que se ve en la Biblia, hermanos, no que Dios es automático. ¿Para aquel que es humilde? Pero para aquel que es orgulloso, no, hermanos. Para aquel que es orgulloso lo puede exterminar, lo puede hacer desaparecer, ¿no? Para que no se puede uno acercar, no debemos acercarnos, ¿no? Con orgullo ante Dios, ¿no? Bueno, Hermano entonces, Justo, gran misericordia y verdad. Sí, hermana, por favor, disculpe, participe. no sé si usted me permitiría leerlo en otra versión, mi Sí, sí, hermano, que a lo sí, mejor sí, se lea, lea, entiende. lea, ¿Sí? lea, lea, En la lea. traducción actual dice, mientras pasaba delante, el versículo 6, mientras pasaba delante de Moisés, Dios dijo en voz alta, soy el Dios de Israel, yo soy es el nombre con que me di a conocer, soy un Dios tierno y bondadoso, no me enojo fácilmente y mi amor por mi pueblo es muy grande. Amén, 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 hermanos. Ahí está, hermanos, la explicación más clara, ¿no? De ese texto bíblico, hermanos, ¿no? Entonces, grande en misericordia es lo destacable, hermanos, allí. Y también es grande en verdad, hermanos, porque no puede haber mentira en Dios, no hay mentira en Dios, hermanos. Que guarda misericordia a millares, recalca bastante la misericordia de Dios, ¿no? Que guarda misericordia a millares, que perdona, hermanos, mire, perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado, hermanos, y que de ningún modo, pero aquí viene, ¿no? La otra cosa que de repente alguien no logra entender,
y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Quién es el malvado, hermanos? Eso es lo que estamos diciendo al orgulloso, al que no reconoce error, al que no es humilde. Ese es el malvado, pues el malvado podríamos ser nosotros mismos malvados, pues, ¿no? Hacemos cosas malas y nos acercamos a Dios, ¿no? Como el fariseo, ¿no? Se acercaba a Dios, yo, Señor, hago esto, devuelvo mi diezmo, guardo el sábado, hago muchas cosas, ¿no? Y no soy como aquel que está allá en la puerta, ese es un ladrón, el publicano, ¿no? Que se golpeaba el pecho en la puerta. No soy como ese Hermano, ladrón. Entonces, así de repente uno es, hermanos, entonces Dios no puede dar por inocente a esa persona, por más que esté cumpliendo muchas cosas que pide Dios. Por eso dice la Biblia, este fariseo salió del templo vacío. Dios no le ha escuchado, ¿no? Vacío. Esa es oración que no sirve, pues, hermanos, ¿no? No escucha Dios esa oración. Entonces, pero sí la oración de aquel hombre ladrón publicano que se golpea el pecho y decía, Señor, yo no puedo levantar los ojos ante ti, soy un pecador, soy un ladrón, ¿no? Entonces, perdóname, ¿no? Entonces, este hombre se fue perdonado a su casa. Miren, cuando uno va al templo, ¿no? Si uno va humilde buscando escuchar la palabra, del Señor, Dios te habla y sales con perdonado y no y transformado, ¿no? Entonces Dios puede usar a quien sea, ¿no? Que va a predicar la palabra. Si tú vas en búsqueda, tú vas a escuchar la palabra. Pero si tú vas a ir, ¿no? Buscando ahí con la autosuficiencia, ¿quién va a predicar? Talama, ¿qué va a decir ese hermano? No. Entonces tú estás aburrido y ahí no estás. Entonces, hermanos, eso es lo que está haciendo aquí. Entonces uno se comporta como malvado y tu pecado sigue, sales peor de lo que has entrado del templo un sábado, por decir, ¿no? Si uno va con esa actitud, entonces sale vacío, pues, hermanos, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que está diciendo ahí. De ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estoy indicándonos, hermanos, que la influencia nuestra es poderosa, hermanos, hasta la cuarta generación. Si nosotros somos así, o sea, misericordiosos, o sea, buenos, no sé, pero depende qué seamos, hermanos. Si estamos con el Espíritu Santo, pues vamos a tener millares, nuestra descendencia va a ser creyente en Dios, va a ser también humilde. Pero si somos malvados, hermanos, también esa maldad va a traspasar, hermanos, ¿a quién? A los hijos, a los nietos, a los bisnietos, hermanos. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿no, hermanos? Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, Moisés, apresurándose, hermanos, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Ahí está la actitud de Moisés, hermano. Cuando uno ve la revelación de Dios, cuando Dios se revela a ti, hermano, hermana, en todos va a pasar así, hermanos, en todos. Este es un principio, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó a Moisés? Hermanos, bajó la cabeza hacia el suelo. Se ve pues lo que él es, ¿no? O sea, Moisés, ¿qué es? No, no es nada, pues Moisés, ¿no? Es un simple pecador. Por eso es que él baja la cabeza, se da cuenta quién es y adora a Dios, ¿no? Porque es una maravilla que Dios se revele, ¿no? Así. Entonces, y adoró a Dios. Y eso pasa con todos, hermanos, los que se acercan humildemente a Dios. Y dijo, ¿no? Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servicio. Entonces está haciendo su petición Moisés, Señor, pues ahora acompáñanos. Este pueblo, Señor, es duro de servicio, o sea, su cuello no quiere bajar o no quiere ser humilde, pues es duro, no caprichoso, no terco. Dicen, no, pero ¿por qué? Pues no, yo por qué me voy a arrepentir, yo por qué voy a hacer esto, porque es así la persona duro de servicio. Eso hay que entender también, hermanos, tal vez seamos así, pues no deberíamos, debemos ser humildes, ¿no? Que nuestro cuello bajar, ¿no? Así, no levantar la cabeza. Y perdona, está pidiendo, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Ese es el pedido de Moisés para su pueblo, ¿no?
¿Y cómo contesta Dios, hermanos? Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Ya estoy haciendo un pacto, le dice Dios, con ustedes. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Voy a hacer maravillas, dice Dios, ¿no? A través de ustedes. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Miren las promesas que le da Dios a Moisés, y a través de este pueblo haría grandes cosas Dios. Guarda lo que yo te mando. Ahí la palabra guardar, hermanos. ¿Qué nos está diciendo? Que guardemos lo que nos manda Dios. He aquí yo hecho, dice, de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. ¿Qué está diciendo, hermanos? Al enemigo Dios lo está expulsando, botando, destruyendo, bueno, haciendo desaparecer. ¿Y quiénes eran los enemigos del pueblo de Dios? Ahí están los cananeos, los eteos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Ellos habían tenido muchos años, ¿no? Para poder arrepentirse, acercarse a Dios, ¿no? Pero ellos, pues, como pueblo, no aceptaron, pues, no aceptaron. Entonces tenían que, con la justicia de Dios, entonces ellos tenían que prácticamente desaparecer, ¿no? Los enemigos de Dios, ¿no? Que el enemigo también, el diablo, pues no utiliza así a la gente. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Miren la advertencia, hermanos. Guárdate de hacer alianza, pacto o acuerdos con la gente. Hermanos, no hay que hacer pactos y si tú vas a trabajar, no sé, en todo yo pienso que si tú, conociendo a la persona, si la persona no respeta a Dios, ¿qué cosas haces tú haciendo alianza? O un joven también se va a casar con una señorita que no ama a Dios, que está con los ídolos, que le gusta, ¿no? La vida, no, o sea, no correcta. Por eso dicen, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con los tinieblas? ¿Qué cosas hacen ustedes haciendo alianza con gente que no respeta a Dios, que es ladrona? Entonces va a fracasar tu empresa, pues hermano, te va a robar a ti mismo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. O sea, no hagas alianza con esa gente donde tú estás entrando. No hagas alianza para que no seas, para que no sean tropezadero en medio de ti. Porque es un tropiezo si tú te juntas así, pues hermano, no, haces pacto, no. Ahora no seamos pues autosuficientes. No, yo lo puedo manejar, como un hermano me decía, mira, mi hermano, justo, yo lo puedo manejar, tengo experiencia, yo sé que esto, aquello. Entonces, eso es para que este hermano quería ser alcalde y así. Pensaba él que sí lo podía manejar. Entró, pues fue alcalde, pero después, creo por el año así, lo sacaron de alcalde. Porque con la gente que se rodea, pues la gente no era, pues, de hacer las cosas correctamente. Entonces le hicieron pisar, como dicen, el palito, pues lo sacaron, ¿no? Y generalmente es cuando uno entra, así se mete, así con gente que no va a hacer las cosas como Dios manda. Pierdes salud, pierdes familia y eso es lo que sucede, pues hermano, pierdes todo. Entonces, hermanos, no te juntes por eso, dice, no, para que no sean tropezadero en medio de ti. Salomón, el hombre más sabio, no hizo caso, se juntó con mujer pagana y de mujeres paganas lo llevaron a la idolatría y se pervirtió, pues, este hombre sabio por no hacer caso a Dios. Así que, hermanos, seamos obedientes a Dios. No hay que hacer pacto, juntarnos con gente, así como dice aquí, hermanos, ¿no? Porque te va a hacer tropezar. Derribaréis entonces sus altares. Miren lo que dice aquí al pueblo, porque ellos están entrando, ¿no es cierto?, a esa tierra donde habían esa idolatría. Derribaréis sus altares. O sea, ¿qué tenían que hacer? Porque ellos están ya tomando posesión. Esos altares no había que respetar, sino destruirlo completamente, derribar todos sus altares, pues, porque estaban entrando a eso. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? Si ya, pues, tú estás tú como padre de familia o madre de familia, no sé, pero tú en tu dominio, donde Dios te ha puesto, o es decir, en la iglesia, por decir, no podemos pues permitir dentro del pueblo de Dios, de la iglesia, algún ídolo. Hay que derribar pues los ídolos, ¿no? A eso se está refiriendo. O en tu casa, no permitas que haya un ídolo.
Tienes que derribar pues ese ídolo. Esa es la orden de Dios, ¿no? Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, quebraréis sus, es orden de Dios, y cortaréis sus imágenes de acera, cortaréis sus imágenes de acera, imágenes, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. A través de esas imágenes, hermanos, está todo. ¿Quién está, pues, hermanos? Está, pues, el enemigo de Dios, Satanás está allí, los demonios están allí, hermanos. Por eso dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, solamente debemos inclinarnos ante Dios. La reverencia, hermanos, es ante Dios. No ante esos cuadros, imágenes que representan a Dios supuestamente, ¿no? Pero detrás de eso está el demonio. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, así que Dios es celoso, pues, hermano. Dios es celoso. O sea, no podemos estar sacándole la vuelta, pues, no a Dios, hermanos, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces, Dios es celoso. Dios, repite acá, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. ¿Por qué? Porque fornicarán en pos de sus dioses. Entonces, miren, eso de tener esas tradiciones y costumbres, ¿no? A nombre de Dios, adorando ídolos, hermanos, eso se llama fornicación, sacarle la vuelta a Dios, ¿no? O sea, tienes tu esposa, al cual debe ser fiel así con ella nada más, pero te metes con otra mujer, estás fornicando, pues estás adulterando. Entonces, eso, Dios a sus hijos no quiere que estén así fornicando, ¿no? Yendo en pos de otros dioses, y dice, fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, ¿no? Eso es lo que hacen, pues, ¿no, hermanos? Y te invitarán, te van a invitar, dice, te van a invitar. Y comerás de su sacrificio. Hoy sírvete, mira, aquí hemos hecho comida para fiesta, para el Señor de tal, tal cerro, tal esto, tal cosa. Dice, sírvete, come. Estás participando de eso, ya fuiste, pues, hermano, ¿no? Te invitarán y comerás de su sacrificio, o tomando de sus hijas para sus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, ¿no? Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Es la estrategia del enemigo, hermanos, que te ligues, que te unes en pacto con gente que tiene otros principios y, hermano, te va a desviar, sí o sí. Entonces, y eso hay que tener en cuenta, hermanos, ¿no? No ser autosuficientes. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días, comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Bueno, ahí están las fiestas, hermanos, que son, no, enseñanzas, esas fiestas del plan de salvación, pues, hermanos, ahí está la Pascua, no comer pan con levadura, o sea, que nuestra vida, o sea, el alimento nuestro debe ser sin pecado, hay que quitar todo pecado de la casa en nuestra vida, y la Pascua, pues, representa a Jesús, no que derramaría su sangre por nosotros, Él en nuestra Pascua, y así todas las fiestas, ¿no? Que dice practica eso porque todavía Jesús no había venido en ese tiempo, ¿no? Porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, dice, y de ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Entonces, los primogénitos también pertenecen a Dios, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su servicio. Redimirás todo primogénito de tus hijos y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Miren aquí otra enseñanza, hermanos. Al acercarnos a Dios hay que ir pues en las manos llevando nuestra ofrenda también, pues, hermanos, ¿no? Reconociendo a Dios, ¿no? Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Hasta la orden de Dios, hermanos, al pueblo, a su pueblo, y somos el pueblo, la iglesia es el pueblo de Dios. 6 días trabajarás, 6 días trabajarás. El que no trabaja dice que no coma, no, la Biblia dice así. Y aquí la orden es 6 días trabajarás, o sea, 6 días debemos trabajar. Mas en el séptimo día descansarás. El séptimo día, o sea, el sábado, hay que descansar, séptimo día, ¿no? Descansa, es orden de Dios, está en el cuarto mandamiento, en la creación lo dio esta orden. Aún en la arada y en la siega, por más que haya arada, hermanos, en sábado o cosecha en sábado, ya, descansa, déjalo, déjalo.
descansarás, dicen, ¿no? También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, de la fiesta de la cosecha o la salida del año. 3 veces en el año se presentará pues todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. Todas esas fiestas enseñan pues, hermanos, el hecho de que estamos acá también con el pueblo de Israel para entrar a la Canaán terrenal. Ahora nosotros vamos a entrar a la Canaán celestial. Entonces, esas fiestas todavía tienen validez para nosotros también, hermanos, porque hace ver, ¿no? Las cabañas, cómo estamos transitando, pues como en desierto, no estamos posesionando de esta tierra, porque nuestra herencia no está acá, sino está allá en el cielo, lo que ha preparado la Nueva Jerusalén. Esa ciudad es la que va a descender. Esta tierra va a ser consumida con fuego y azufre, renovada, y ahí va a descender la ciudad que Dios ha preparado del cielo, la Nueva Jerusalén. Pues todas fiestas enseña eso, ¿no? Porque yo arrojaré, dice, a las naciones de tu presencia. Bueno, eso es una figura, ¿no, hermanos? Literalmente sucedió eso, pues arrojó Dios a toda esa gente para que se posesione su pueblo. Y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. O sea, eso de leudada o fermentada, hermanos, representa así un símbolo del pecado. No debe haber nada de pecado. Acercándonos a Dios hay que pedir perdón, hermanos. Ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de Pascua. Son órdenes de Dios también, ¿no? Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Un reconocimiento, hermanos, ¿no? De que Dios es el que hace que crezcan las plantas. La comida es porque Dios ha ordenado así que salga de la tierra. Solamente hay que sembrar, no cultivar y así cosechar. Y las primicias, los primeros frutos para Dios, reconociendo de que Dios es el que nos está dando. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. Mire, aquí hay una orden, hermanos, de Dios, y le dice, escribe estas palabras. O sea, también Moisés, aparte de los 10 mandamientos que escribió Dios, Moisés tenía que escribir también todas las órdenes que le está dando, ¿no? Otras órdenes, aparte de los 10 mandamientos. ¿Quién escribe eso? Moisés. Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Imagínense, hermanos, 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. ¿Cómo se puede ayunar así, hermanos, no? 40 días y 40 noches. Ahí estuvo, pues, Moisés y no murió, pues. No comió pan ni bebió agua 40 días, 40 noches. Y estaba muy bien. Y escribió en tablas, dice, las palabras del pacto, o sea, Dios, los 10 mandamientos. Bueno, este es el texto bíblico, hermanos, de la palabra de Dios. Y los comentarios finalmente vienen, pues, hermanos. Aquí nos dice, Moisés tenía que llevar consigo 2 tablas de piedra como las que había roto, ¿no es cierto? Ya hemos visto eso. E iba a encontrarse con el Señor en el monte Sinaí por 7ª vez. Dice, ya era la 7ª vez que estaba subiendo, hermanos, al monte Sinaí. Sus ascensiones anteriores son mencionadas en los siguientes textos. Ahí está, hermanos, si uno tiene su folleto de la lección, ahí está, ya, ya no vamos a leer sus textos, ahí está, Éxodo 19:3-7, la primera vez, la segunda vez, tercera vez, cuarta vez, quinta vez, ahí están los textos bíblicos, la sexta vez. Y ahora estamos hablando de la 7ª vez que está subiendo con las tablas que Moisés ha tenido que preparar para que otra vez el Señor escriba los 10 mandamientos. Moisés comenzó pues su ascenso por la mañana temprano. Es interesante. Moisés ya estaba preparado para esta gloriosa visión del carácter divino, cuya belleza resulta más clara aún en virtud de esta impresionante, hermanos, revelación que el Señor hizo de sí mismo. La más importante descripción de quién es Dios, el hilo de oro entretejido en toda la Biblia. Y justamente aquí hay textos bíblicos, hermanos. Vamos a leer esos textos bíblicos. ¿Qué dicen? A ver. Dice, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad
de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Miren, ¿en qué libro estamos leyendo, hermanos? En Números 14, 18, y está aquí mostrándose también, hermanos, el carácter de Dios, ¿no? Lento para la ira, hermano. Dios no quiere castigar a nadie, pues, hermanos, ¿no? Porque la ley de Dios nos sentencia, pues, a la castigar, a la muerte eterna, ¿no? Pero Dios es lento, ¿no? Espera, ¿no? Tiene mucha paciencia, hermanos, esperando a que uno se arrepienta, pues, ¿no? Reconozca su error para encontrar, ¿no? Solución a ese problema. Abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. O sea, el culpable significa acá el que no quiere arrepentirse, pues no quiere reconocer su pecado. ¿Quién le va a poder engañar, pues, a Dios, hermanos? ¿Quién? Podrás engañar a las personas, podremos engañar a las personas, a las autoridades, pero a Dios, ¿quién le puede engañar? Por eso dice, de ninguna manera Dios va a dar por inocente al culpable, o sea, aquel que no se arrepiente, pues va a seguir con su culpa y va a morir por su culpa, sino que castigará, hermanos, la iniquidad de los padres sobre los hijos, y eso es tremendo, hermanos. Papá, mamá, que puede estar aquí en la sala también, es tremendo la influencia que uno tiene. Si es así, hermanos, es culpable, está escondiendo sus pecados, así. Y los hijos se dan cuenta de los hijos sinceros, ¿no? Se dan cuenta de la hipocresía de papá, mamá, y ellos también se convierten en hipócritas. Pues, bueno, así, dicen, pero no hacen. Entonces se convierten en hipócritas. Esa es la herencia que deja un padre o una madre, ¿no? Pero cuando uno es humilde, entonces deja pues herencia a millares de generaciones esa humildad, de sinceridad, ¿no? Entonces dice aquí, Dios castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos. Se transmite, hermanos. Eso, ¿no? Esos malos hábitos. Hasta la tercera y cuarta generación. En Nehemías 9:17 dice así: rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Rehusaron escuchar, o sea, pues no quieren escuchar, pues no. Hay invitación por decir, no, no quieren, pues no. Endurecieron su servicio y eligieron un jefe para volver a la esclavitud de Egipto. ¿Qué les parece, hermanos? Hay gente así que endurece, pues uno no se encapricha y dice, no, pues, pero no quiero, pues, pero la verdad, eso pues, sí está pues, bien, la verdad, pero a mí no me interesa, pues no, así que endurece su corazón, pues, pero tienes que arrepentir, ¿por qué me voy a arrepentir? Pues no quiero, pues. Entonces, ese es el duro de servicio, pues, endurecieron su servicio y eligieron un jefe para volver a su esclavitud de Egipto, o sea, volver al pecado otra vez, pero tú eres un Dios de perdón, dice Nehemías 9:17, ¿no? Clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Sí, pero al que se arrepiente, pues al que se vuelve, al que reconoce su error, sí, es misericordioso. No a una persona rebelde, no. Él va a morir el rebelde, no en su pecado. Salmo 103:8 dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Miren el Salmo, el salmista también se da cuenta que es así Dios. Y probablemente, hermanos, tú te das cuenta también que Dios es así. Es compasivo y clemente, lento para la ira, a pesar que de repente hemos estado errando en una y otra cosa, inmediatamente no nos ha castigado Dios, no, sino ha tenido paciencia Dios, pero hay un límite, pues, hermanos, ¿no? Un límite donde ya te vuelves duro, tu servicio es duro, ya no hay como bajar la cabeza, o sea, ser humilde, ya pues, ya, simplemente lo que tiene que esperar es la cosecha, ¿no? De lo que has sembrado. Joel 2:13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. ¿Qué cosa hay que rasgar, hermanos? Porque exteriormente generalmente uno hace penitencias, ¿no? Vamos a ayunar, que esto, aquello, o sea, no come esto, entonces me está mostrando así como si con esa penitencia que hace, entonces ya, eso es exterior, pues, ¿no? Lo exterior, que la gente vea, o voy a hacer esto, aquello. No, aquí está diciendo, rasga tu corazón y no vuestro vestido. O sea, vestido quiere decir es aquello que nosotros podemos hacer, de repente para que la gente mire, ¿no? Pero Dios quiere que rasgues no tu vestido, sino tu corazón, la parte interna, ¿no?
O sea que uno se puede arrepentir, pues reconocer lo que es y volvernos humildes. Volved ahora al Señor vuestro Dios, dice, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Bueno, esto de que se arrepiente de infligir el mal, eso está simbolizando, pues hermanos, ¿no? De que la consecuencia que el hombre ha hecho, ha tomado malas decisiones, va a tener que cosecharlo, pues, ¿no? O sea, Dios deja, ¿no? Lo deja a la persona. Ya quieres ir por el mal camino, pues anda, hijo. Así como al hijo pródigo, quieres irte de la casa, ya anda, vete, pues. Y ahí es donde cosecha, ¿no es cierto?, el mal. El mal le viene. En sí, pues no es que Dios hace el mal, sino, hermanos, pues está cosechando simplemente el mal que Dios ha indicado, ¿no? Que si uno toma mala decisión, cosecha también esa, bueno, el fruto de esa mala decisión. Jonás 4:2, y oró él al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo, dice Jonás, sabía yo, o sea, Jonás, un hombre como nosotros, hermanos, dice, yo sabía, Señor, quién eres tú, que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. O sea que Jonás conocía perfectamente a Dios, hermanos. Él conocía la gloria de Dios, Jonás. Pero él no quería ir a predicar, pues, tenía su capricho también, pues él no. Él, según su justicia, él quería que los condene, pues, a los ninivitas, ¿no, hermanos? Que los destruya, pues. Él no quería ir a predicar. ¿Para qué? Para que no se arrepientan. Porque si se arrepienten, como Jonás sabía, porque esta gente mala, mala, si se arrepiente, yo sé que Dios lo perdona. Entonces yo no quería, se escapó, pero Dios siempre lo envió, pues hermanos. Y entonces, ¿cómo fue su prédica? Ya, de aquí 40 días todos van a morir, los va a destruir Dios, de aquí a 40 días. Y ahí punto, así nada más. Les repites y toda esa gente mala, mala, la peor gente que tú puedes conocer, la gente más terrible, más orgullosa, más criminal, esa gente al escuchar este mensaje, hermanos, se arrepiente. ¿Y cómo a esa gente mala Dios lo perdona y les ha perdonado? Y por eso, dice Jonás, yo por eso no quería ir a predicar, porque yo sé que cómo eres tú, porque tú eres muy clemente, ¿no? Lento para leer. Y así, pues, hermano. Ese conocimiento debemos tener, hermanos, quién es nuestro Dios. Es lento para la ira, es misericordioso. Y cuando ve a una persona que se humilla, por muy malo que sea, hermanos, Dios lo perdona, pues, hermanos. Transforma también la vida. La proclamación hecha aquí por el Señor es el Juan 3:16, dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dice Juan 3:16. Y todo lo que estamos leyendo del Antiguo Testamento, eso es lo que nos está mostrando, hermanos. Que Dios es grande en misericordia, que nos ama, que te ama, hermano, que te ama. Y su naturaleza de Dios es amor, pues, hermanos. Él nos ama, ¿no? Y Él espera que nosotros confiemos en Él. Los escritores bíblicos aplican, dice aquí, repiten o amplían, pues, ¿no? En lugares cruciales esta autoproclamación de Dios vivo, pues es necesario que su carácter sea correctamente entendido. Entonces, hermanos, es importante, importantísimo, hermanos, que podamos ver realmente esta revelación de Dios, ¿no? Este carácter de Dios, ¿no? Se tiene que entender correctamente. El problema es que, hermanos, no se entiende correctamente. Y por eso ahí aparecen, ¿no? Los judíos, ¿no? Que es el pueblo de Dios. Pero ¿por qué lo han matado, pues, a Jesús? Porque no entendían correctamente, pues, ¿no? El carácter de Dios. Por eso, hermanos, pues eran tercos, duros, de cerviz, no conocían toda la palabra de Dios. A ellos les ha encargado, ¿no? Que tengan la palabra de Dios y lo tenían, pues. Pero, hermanos, han entendido mal el carácter de Dios, ¿no? Entonces, eso no nos vaya a pasar a nosotros también, hermanos, no entender correctamente el carácter de Dios.
Cuando Moisés recibió la excepcional, inaudita e incomparable explicación del nombre de Dios, entonces ahí está recalcando, y esto me interesa a mí también, hermanos, la reacción para aquel que realmente está viendo el carácter de Dios, ¿cuál es, hermanos? Se postró Moisés y adoró al Señor. Es así, hermano. Esa es la experiencia. Ayer habíamos estudiado una lección interesantísima y habíamos mencionado a Saulo de Tarso, hermanos. Saulo de Tarso, que hemos dicho, hermanos, era pues un judío, judío de judíos, hermanos. Él era el máximo exponente de los judíos, celoso con las cosas, ¿no? Que él conocía toda la palabra del Señor, pero no entendía correctamente lo que dice la palabra. Justo este del carácter de Dios no entendía él. Así como hay muchos hermanos cristianos, como la iglesia que se dice madre, ¿no? Romana, papal, ¿no es cierto? Hay mucha gente allí, hermanos, sincera, que quiere hacer la voluntad de Dios, pero no entiende el carácter de Dios. Entonces, hay así, esos líderes así, que tienen ese celo por Dios, pero no correctamente, y están dispuestos a matar como herejes. Así lo han hecho, hermanos, ¿no? Han matado millones y millones pensando, a algunos, ¿no? Algunos sinceros, como Saulo de Tarso. Él quería hacer la voluntad de Dios y sinceramente mataba cristianos, pues, como a herejes lo mataba, pues, ¿no? Era lo peor para él, los cristianos. Así ha entendido el carácter de Dios, pero estaba equivocado, pero era sincero, pues. Saulo de Tarso era sincero, pero sinceramente equivocado. Y como Dios conoce el corazón, Dios se mostró, se reveló a Saulo, pues, ahí cuando iba a Damasco. Y miren, hermanos, que cuando mostró, reveló su gloria a Dios, el Señor Jesús, bueno, le dice, ¿no? Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo dice, no, Señor, ¿quién eres tú? Yo soy pues Jesús a quien tú estás persiguiendo. No, miren eso lo que es contradictorio, hermanos, ¿no? Un cristiano, o bueno, uno que quiere a Dios, pero está en contra de Dios. Duro es, estás pateando como una aguja, te estás haciendo herida tú mismo, ¿no? Así persiguiéndome. Entonces, ¿qué quieres que haga? Le dicen, ¿no? Y fue transformado. Pues eso, hermanos, cuando la revelación de Dios se muestra a uno, es transformado prácticamente instantáneamente. Pues es así, hermanos. Cuando uno ve la revelación de Dios, el carácter de Dios como es, entonces transformado, hermanos. Y fue transformado Saulo de Tarso, se bautizó después y fue el más grande exponente, conociendo ya verdaderamente el carácter de Dios, predicó, pues dio su vida por nuestro Señor Jesucristo. Fue el más grande predicador. Cuando vislumbramos, hermanos, el amor, la gracia, la misericordia, la compasión, la bondad, la fidelidad, el perdón, la santidad, y la justicia de Dios, cuando vislumbramos, vemos, ¿no? Este amor, misericordia, ¿no? De Dios, su fidelidad de Dios, el perdón, la santidad de Dios, su justicia de Dios, hermanos. También, pues, nos sentimos atraídos por Él. Es ahí está la clave, hermanos. La transformación de un ser humano está ahí, cuando ve realmente, ¿no? Lo que es Dios, el carácter de Dios, que es misericordioso y justo. Cuando realmente uno ve, experimenta, no solamente la teoría, sino la experiencia misma, entonces así uno es atraído hacia Él y transformado, hermanos. Cuando vemos y admiramos sus cualidades excepcionales, comenzamos a experimentar un amor hacia Él que hace nacer en nosotros el deseo de servirlo y serle obedientes. Ahí está. Nace ese deseo, hermanos, de Saulo, por ejemplo, de servirlo, pues. Él sirvió, no importa que le apedreaban a él, le metían a la cárcel, no tenía comida, o bueno, había, el barco se hundía, ahí estaba, ¿no? Para morir. No le interesaba frío, calor, no le interesaba nada, pero él obediente, sirviendo. Es así, porque ha visto el carácter de Dios, no quién es Jesús, y entonces ahí transformado esa vida, ¿no? De este hombre que era asesino prácticamente de cristiano. Y eso es lo que puede pasar con nosotros, hermanos, si vemos el carácter de Dios, entendemos correctamente el carácter de Dios, nuestra vida es transformada y es automático. No tienes que hacer ningún esfuerzo, es automático, hermanos. Es el Espíritu de Dios que te utiliza porque tú te dispones, pues, no a eso.
porque llegas a amar a Dios, o sea, reflejas ese amor. Puesto que Él nos ama, dice, nosotros también lo amamos. Primera de Juan 4:19, ¿qué dice? Nosotros amamos, le amamos a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, pues claro. Él es la fuente de amor. Y cuando vemos ese amor de Dios, reflejamos como la luna refleja la luz del sol, así reflejamos también a otros ese amor. ¿Ah? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. En esta revelación, hermanos, de sí mismo, Dios asegura a Moisés que realizará hechos maravillosos en favor de su pueblo, que lo conducirá a la tierra prometida. Renueva además el pacto con ellos, prometiendo que otras naciones verán su majestad, su obra asombrosa. ¿Qué dice, hermanos? Voy a concertar un pacto, nos está diciendo a nosotros también. Ante todo el pueblo haré maravillas nunca hechas en toda la tierra en ninguna nación. Y esa es una promesa para nosotros, hermanos, para ahora, para ti, para mí. Maravillas va a ser contigo y a través de ti también, hermano. Y todo el pueblo que te rodea verá la tremenda obra que yo, el Señor, haré por medio de ti. Eso nos está diciendo en esta mañana, hermanos. A través de nosotros, maravillas hará, tremendas cosas, pues no, porque estamos entrando en el pacto con Dios. Sin embargo, hermanos, pues los israelitas debían obedecer a Dios y seguir 10 estipulaciones claras para asegurar su prosperidad. La prosperidad, hermanos, ¿dónde está? Está en la obediencia, pues, hermanos, a Dios. Entonces Dios pidió a Moisés que escribiera el contenido de este pacto previamente roto. Entonces, aparte, hermanos, Moisés también escribió todas las indicaciones que Dios dio, como lo hemos leído ahí. Entonces el Señor dijo a Moisés, escríbete estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua y escribió, ahí está, en las tablas las palabras del pacto. Bueno, Dios es el que escribe en las tablas de piedra, ¿no? Los 10 mandamientos. Pero aparte, Moisés escribió todo lo que Dios le había indicado, ¿no? Ahí termina nuestra lección, hermanos. El tiempo pasó. Voy a pedir a alguno de ustedes, hermanos, que todavía están aquí con nosotros, que haga una oración, hermanos. ¿Alguien desea orar, hermano? Prenda su micro y prenda. Bueno, vamos a orar entonces, hermanos. Oraremos, pues. Querido Padre que estás en los cielos, Señor. Estamos muy agradecidos, Padre Santo. ¿Por qué? Porque aunque teóricamente, Padre, entendemos pues tu palabra, Señor. Pero esta experiencia, Padre, de ver realmente, experimentalmente tu gloria, sería, Padre, maravilloso que en esta mañana tú puedas mostrarte, revelarte con tus hijos que queremos hacer tu voluntad, Padre. Reconocemos nuestra condición, Padre, de pecadores, de que no somos nada, Señor, nosotros, nadie. Pero, Señor, de alguna manera entendemos, pero queremos, Señor, vivir viendo tu carácter, Padre Santo, experimentalmente, ¿no? Porque en este mundo todo está contaminado, Padre, con pecado. Todo es hipocresía, Señor. Bendito Padre, por favor, ten misericordia de nosotros, llénanos de tu Espíritu Santo y que podamos, Señor, hacer las cosas, reflejar tu amor, Señor, que tú nos puedas mostrar. Llénanos de tu amor, de todo lo que tú eres en nosotros, Señor, para que nosotros podamos reflejarlo. Seamos un instrumento, Padre Santo, de ti, hacer las cosas mientras tú nos das vida y también estamos con la esperanza, ¿sí? De que cuando tú vengas, Padre Santo Dios, si estamos muertos, nos resucitarás, si estamos vivos, nos transformarás. Y ya somos conscientes, Padre, de estas promesas tuyas, de que vamos a vivir eternamente contigo en un nuevo cielo, nueva tierra. Por eso, Padre, aquí nosotros nos ponemos a tu servicio para que tú uses nuestra vida, Señor. Te entregamos así como te ha entregado Saulo, lo has convertido en el Pablo, Señor, y así, Moisés, así como ellos te entregamos nuestra vida, pues a ti, Padre Santo. Úsanos como instrumentos, Señor, en nuestras familias, en nuestro entorno, en el trabajo donde podemos estar. Úsanos, Padre, ahí en el grupo, iglesia donde estamos, Señor. Por favor, eso te pedimos, Señor, y hacemos esa entrega también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, nos despedimos. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, hermanitos.